La asambleísta Liliana Veloz. Continúa este debate ahora con la intervención de la legisladora Viviana Veloz. Ella representa a la provincia de Santo Domingo de los Hachi, la sesión número 765 que llega a ustedes por la señal de los medios legislativos. El punto que Muchas trata el Pleno en gracias, este momento es el señora juicio político en presidenta, contra de la y superintendenta de también bancos. buenas tardes con todo el pueblo ecuatoriano que en este momento está a la expectativa del desarrollo de este juicio político. Y definitivamente siempre nos hacemos una pregunta: ¿el país o la banca? Y nosotros siempre vamos a estar la bancada de la Revolución Ciudadana con los ciudadanos y no con los intereses de los grandes grupos de poder. La actual superintendenta de bancos, Ruth Arregui, se encuentra en su cargo ya 2 años. 2 años que han sido más que suficientes para demostrar, primero, su falta de compromiso con los usuarios del sistema financiero. 2 años en los cuales es evidente que una banca sin control es fuente de abusos contra sus clientes, pese a que en estos últimos años los ingresos de las instituciones financieras se han incrementado a niveles récord. La codicia y la avaricia de este sector no les hizo tener la menor consideración con sus deudores, y durante todo ese tiempo la superintendenta fue una espectadora callada. Lamentablemente, una débil institucionalidad de un gobierno vendido a los intereses de la banca colocó en un puesto clave para el desarrollo del país a las autoridades de regulación y control del sector financiero y monetario. Se construyó un régimen jurídico institucional destinado a relajar los controles y beneficiar a quienes serían regulados. Todo esto se hizo, pueblo ecuatoriano, con el respaldo de los legisladores de Creo. Y por ello no sorprende que su vocero en la Comisión de Fiscalización haya hecho lo imposible por archivar este presente juicio político, junto con el respaldo de esos legisladores. Pese a la gran cantidad de evidencia aportada por los interpelantes y que son de conocimiento público y cuyos perjuicios los han sufrido miles de ecuatorianos. Debemos recordar que la primera función de la Superintendencia de Bancos, según el Código Orgánico Monetario y Financiero, es que las actividades financieras atiendan al interés general y evitar y prevenir prácticas fraudulentas y prohibidas con el fin de proteger los derechos de los usuarios del sistema financiero nacional. Y precisamente es esa falta de control que se vio en 3 hechos que conmocionaron al país. Big Money, una organización cuyas actividades eran de conocimiento de la señora superintendenta de bancos, pudo operar de manera libre, sin que este organismo de control adoptara las medidas oportunas para salvaguardar el dinero de las y los ecuatorianos. Precisamente una de las funciones de la superintendenta es prevenir estas prácticas fraudulentas, como estos esquemas piramidales que ofrecen intereses muy por encima de los otorgados por el sistema financiero. ¿Qué sentido entonces tiene pagar el sueldo de una servidora que se limita a sacar tan solo comunicados cuando tiene conocimiento de este tipo de actividades? No podemos seguir teniendo funcionarios incapaces de ejercer sus atribuciones de control de manera oportuna. ¿Por qué debemos tolerar que siga en función una autoridad indolente que ha dejado actuar en total libertad a personas que estaban cometiendo un ilícito? Esa misma permisividad con quienes ejercen actividades ilícitas tuvo la superintendenta con las instituciones financieras, que de manera irresponsable y en un claro perjuicio a sus depositantes empezó a descontar pagos por servicios no contratados. Es decir, por la comisión que recibían, poco les importó a los bancos verificar que los descuentos estuvieran justificados. ¿Qué ocurrió entonces con la situación que representó ingresos de 57 millones de dólares entre el 2018 y el 2019? La verdad, muy poco. Los bancos devolvieron los recursos solo a los clientes que efectivamente reclamaron, y de ahí no pasó absolutamente nada. En un país donde prime el Estado de Derecho, quien de manera ilegítima se apropia del dinero de un tercero, en especial de alguien que se aprovecha de la confianza de sus clientes, está claramente cometiendo una actividad ilegal que no se repara tan solo con devolver el dinero, pues el perjuicio de la confianza de la sociedad queda afectado de manera irreparable. ¿Cómo los ecuatorianos podemos estar seguros que nuestros depósitos están bien resguardados cuando en grandes empresas se negocia nuestro dinero sin ni siquiera preguntarnos?
Durante este mismo periodo, las denuncias por delitos informáticos que afectaron a los clientes de la banca, que vieron sus cuentas vaciadas sin consentimiento, hackeos a instituciones financieras y mal funcionamiento de los servicios web. Y frente a todos estos hechos, la superintendencia volvió a fallar en su función de proteger a los derechos de los clientes. Lamentablemente, una vez más, la superintendenta no hizo nada, no exigió ninguna reparación y la sensación de desconfianza aún no se repara. En los últimos años existen varias denuncias de ciudadanos cuyas cuentas bancarias habían sido vaciadas sin su consentimiento. Esto ocurrió en el Banco del Pichincha. Posteriormente, ese mismo banco tuvo problemas por hackeos a la información personal de sus miles de clientes. ¿Quién compensa a los usuarios de esa institución que no pudieron sacar sus recursos para pagar sus obligaciones con otras instituciones o personas? Una semana en la que los usuarios del banco tuvieron bloqueados sus recursos. Este accionar, que fue precisamente realizado por el banco más grande del país, es tan solo uno de los tantos abusos que hemos sufrido los clientes del sistema financiero. Y frente a la inacción de la superintendenta, cuando explotan estos escándalos, vemos la falta de institucionalidad que tiene el país. En lugar de buscar responsables, exigir correcciones y disponer las reparaciones a los usuarios, la superintendencia se limita a sacar comunicados tibios, pero sin acciones concretas. ¿Dónde estuvo la superintendenta para protegernos? ¿Qué medidas efectivas aplicó? ¿Qué reparación exigió para los usuarios? La respuesta, ecuatorianos, es nada, no hizo nada. Para el colmo, uno de los mecanismos para proteger a los clientes es la designación de defensores en las instituciones financieras, pero hasta la fecha, esos procesos han estado plagados de irregularidades, a tal punto que no todos los bancos cuentan con este funcionario, siendo esta la gran demostración del pacto existente entre la banca y la superintendenta, una persona que no ejerce sus atribuciones, pero tampoco garantiza que otros funcionarios lo hagan. Estamos claramente ante un evidente incumplimiento de funciones de la señora superintendente de bancos, que ha dejado de controlar y sancionar a las instituciones financieras para convertirse en su cómplice y tratar de tapar sus abusos, sin que existan soluciones reales a los problemas que enfrentan los usuarios del sistema financiero. Debemos censurar a estos malos funcionarios y exigir que la terna que la reemplace sean profesionales independientes de la banca. Definitivamente, el gobierno quiere tener el control de los organismos de control para seguir hundiendo a los ecuatorianos en la miseria. Incluso quiere actualmente tener el control del CAL e impidió que se sigan tratando leyes como la derogatoria del proyecto económico urgente que hoy mete la mano al bolsillo de la clase media. Es claro, como no controla el gobierno una mayoría dentro de la Asamblea Nacional, quiere seguir teniendo a los organismos de control bajo su yugo para seguir precarizando y empobreciendo a los ecuatorianos. Por ello es que muchas de sus acciones están encaminadas a tomarse por la fuerza otras funciones del Estado. Definitivamente, con mucho dolor, hay que reconocer que el Ecuador ha regresado a las prácticas propias de esa república bananera que fuimos en el pasado, destituir a todas las autoridades de control para colocar funcionarios afines al poder de turno y tener además gente incompetente en los organismos de control como la señora superintendenta de bancos. Durante 8 años como candidato presidencial, Guillermo Lasso se jactaba que si alguna vez llegaba al poder, respetaría la independencia de funciones. Ya en el cargo, aquellas declaraciones se convirtieron en una más de sus contradicciones. Incluso puede ser que hoy esté rondando el hombre del maletín en la Asamblea Nacional para salvar a la señora superintendenta de bancos para poder pagar el favor de no haber entregado la información dentro de la investigación de los papeles de Pandora. Debemos recordar al presidente de la República y a esta Asamblea Nacional que el señor Guillermo Lasso se comprometió a no interferir en los otros poderes del Estado, pero envía a la Policía Nacional para impedir el ingreso de la presidenta y vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mientras sesionaban 4 consejeros para así tener el control de la Contraloría General del Estado. No podemos seguir permitiendo tener más gente incompetente dentro de estos organismos de control que no actúen de manera independiente y por ello mi voto será a favor de la censura y destitución de la señora superintendenta de bancos, así como de la bancada de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias. Tiene el